CPN Radio presenta Sudáfrica al Día. El primer mundial de la historia se realizó envuelto en la polémica. Al cumplirse 100 años de la juramentación de la Constitución uruguaya, los sudamericanos fueron elegidos por FIFA como organizadores. Los ingleses, en su calidad de inventores del fútbol, reclamaron el derecho a ser anfitriones y ante la negativa de las autoridades a cambiar la sede, se negaron a participar, aduciendo además la distancia entre Europa y América. 13 selecciones llegaron como pudieron a Montevideo, en barco en la mayoría de los casos. Perú fue invitado. Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia se sumaban al organizador, que tenía en ese momento el mejor equipo de fútbol del mundo. Uruguay era el bicampeón olímpico y el elegido para la fiesta. Superado el impasse de los participantes al primer mundial de la historia, se consiguió que las 13 selecciones lleguen a Montevideo. Seguían los inconvenientes, solo 2 estadios para la justa: el Estadio Pocitos, donde jugaba de local Peñarol, y el Parque Central, escenario del Nacional. En la capital uruguaya se construía el nuevo estadio para albergar su mundial. El invierno y las lluvias impidieron que el partido inaugural se hiciera en la nueva construcción. En la segunda jornada del Grupo C, Uruguay y Perú serían los encargados del estreno. 18 de julio de 1930 se comenzó a escribir la historia del monumento del fútbol mundial, el Estadio Centenario de Montevideo, en la única Copa del Mundo que se jugó en una sola ciudad como sede. Uruguay, Rumania y Perú conformaban el Grupo C del primer mundial de la historia en 1930. El 14 de julio, Perú y Rumania comenzaban la aventura en cancha de Peñarol, el Estadio Pocitos de Montevideo, ante 2000 espectadores y con el frío invierno uruguayo. El español Paco Bru era el técnico del equipo peruano, que llegó como invitado a esta justa, pero que tenía en sus filas a Alejandro Villanueva, Julio Lores Colán y José María Lavalle. A los 4 minutos, Besú marcó el primero para Rumania. En el segundo tiempo, Plácido Galindo se fue expulsado en Perú, pero Luis Sousa Ferreira conseguía el empate y, de paso, entrar en la historia como el autor del primer gol peruano en los mundiales. Estanciú aumentó para los europeos y luego Kovaci cerró el partido. Perú debutó con una derrota, pero esperaba con expectativa su segundo partido. El rival, la poderosa selección de Uruguay. Uruguay se encontraba con Perú en su mundial. 18 de julio de 1930, en la inauguración del Estadio Centenario de Montevideo. El técnico español, Paco Bru, dejaba de lado en Perú al arquero Juan el Mago Valdivieso para incluir al arequipeño José Pardón, que fue considerado el mejor jugador del partido. El funcionamiento de la blanquirroja mejoró. José María Lavalle bailó encima de la pelota y se ganó elogios de la prensa especializada. Pero Perú no pudo evitar la caída con el gol del Manco Castro a los 17 minutos del partido. Perú se fue del primer mundial de la historia, despedido entre aplausos por los asistentes al monumento del fútbol mundial. La selección uruguaya había avanzado en su mundial con absoluta autoridad. En primera fase, los dirigidos por Alberto Supisi derrotaron a Perú por 1-0 y golearon a Rumania por 4-0. En semifinales, humillaron a Yugoslavia con un categórico 6-1 y llegaban a la final a encontrarse con la selección de la Argentina, del goleador Guillermo Stabile, que tenía marcados 7 goles en la competencia. 30 de julio de 1930 era la cita con la gloria mundial. Uruguay y Argentina en la final del primer mundial de la historia. Dorado adelantaba para los locales, pero Peuzele empataba rápido para los albicelestes. El centenario repleto enmudecía porque Stabile adelantaba a Argentina, cerrando la parte inicial 2-1. El segundo tiempo recibía a los charrúas con el empate de Pedro Sea. Victoriano Santos Iriarte hacía diferencia para el anfitrión y el Manco Castro, a falta de 1 minuto para el final, le daba la victoria a Uruguay por 4-2. La primera Copa del Mundo era para un sudamericano, en su casa y con su gente. Esto ocurrió en Uruguay, 1930. CPN Radio presentó
Sudáfrica al día.